encontramos en San Antonio, en el Colegio Andrés Avelino Cáceres. En estos momentos acaba de concluir el simulacro de sismo y en otros lugares, en el centro de Chosica, ha habido simulacro de Huayco. Pero este simulacro de sismo es en base a una resolución ministerial que ya está planificado durante años organizar a la población, a los niños, en este caso, acá la comunidad educativa de este centro educativo. Nos encontramos con el director de este centro educativo, el profesor Renato Vázquez, quien también es regidor de la Municipalidad de Chosica, y vamos a tener el gusto de conversar con él. ¿Cómo está, director? Buenos días. Buenos días, muy amable. Dígame, director, ¿cuál es el balance que usted saca de este simulacro? En primer término, el primer balance es la seriedad y el empeño que han puesto tanto los docentes como los alumnos. Ustedes han sido testigos del desplazamiento y la evacuación totalmente ordenada y seria que han tenido los alumnos. Ahora, el balance ya en heridos, hemos visto que tanto en primaria como en secundaria hemos tenido heridos de consideración. 6 alumnos en secundaria y 5 en primaria. Obedece a secundaria, que es un poquito más lejos, ¿ya? Y ahí los heridos, uno de ellos con la pierna fracturada. En primaria el ambiente es más cerca para evacuar, por lo tanto por su condición de niños nada más los heridos, ¿no? Pero en líneas generales hemos salido airosos dentro de la evaluación que estamos haciendo. Dígame, señor director, usted viene recién trabajando unos meses acá en este centro educativo, y ¿cómo lo ha recibido la comunidad de San Antonio? A pesar que usted es conocido en el distrito, pero otra cosa es trabajar como director en un centro educativo como San Antonio. Así es un reto asumir esta dirección, pero la población es generosa y trabajadora. Hemos tenido un primer contacto ya con todos los padres de familia y se puede ver el empeño y la voluntad que tienen de trabajar conjuntamente por sus hijos. Ya hemos formado el tema de la PAFA. Acá no hay PAFA y también la ley nos impide ya formar la PAFA porque estamos en el mes de abril, casi mayo. Las normas establecen que tenemos que organizarlos en octubre. Así que estamos formando un comité de presidencia, presidentes de juntas de comités de aula, que se están organizando para poder trabajar y coordinar con nosotros en la participación de toda la marcha institucional, ¿no? Pero los padres, excelentes. Hemos tenido una faena el día domingo. Tenemos acá las altas velocidades en la bajada de las motos, que ya hubo un accidente hace la primera semana de marzo, la segunda semana de marzo, accidentando a una madre de familia. Por lo tanto, los padres han tomado la decisión de trabajar mancomunadamente y hacer unas jivas acá para disminuir la velocidad de las motos. Con eso garantizamos la tranquilidad y seguridad de los niños. De los niños especialmente, si una madre la han atropellado, un niño podría ser con mucho más facilidad. Bueno, creo que esto es importante, pero institucionalmente, académicamente, ¿cómo encuentran los alumnos, a los profesores? Bueno, es grato porque, si bien es cierto, esta es una institución que tiene 51 años de vida y usted puede ver lo amplio y grande que está en la infraestructura, lastimosamente no tenemos mucho alumnado, pero sí tenemos logros que resaltar. Por ejemplo, nuestra institución ha quedado en el segundo lugar en la evaluación S 2014, tanto en matemática como en comprensión lectora. La profesora Jessica Medina ha sacado